Amado, Jesús, siendo forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios en su misión en la tierra. Él se despojó de sí mismo, se hizo siervo, se humilló y se entregó a la muerte, y esta muerte de cruz. Cuando Él hace esta invitación a sus discípulos de seguirle, Él también le invoca lo mismo. Le dice, ¿sabes qué? Ustedes tomen su cruz y síganme. Vamos a eso. Dios bendiga, familia, les saluda el Pastor Robert, bienvenidos al programa de Reaviva. Estamos aquí con ustedes los martes, los jueves y los sábados. Acuérdate de suscribirte y compártelo. Estoy contigo ya en breve. Bueno, en el episodio anterior hablamos que el Señor no se alineó a ninguna agenda partidista en el tiempo que estuvo en la tierra. Él fue claro en su misión. De hecho, muchas veces cuando vemos a través de los evangelios, vemos cómo trataron de reclutarlo, porque los judíos estaban esperando a un libertador de la opresión romana. Pero él nunca tomó esa posición, porque él vino a cumplir una misión y él vino a establecer un reino que no se alinea a ningún reino de este mundo. En este episodio queremos tratar de culminar con esta realidad. Jesús nos demostró que Él iba a venir para una misión de cruz, porque tú y yo necesitábamos a un Salvador. Y el Señor Padre había establecido que desde el principio que la paga del pecado es muerte, y es la justa sentencia de todos los pecadores. Por eso que Cristo tuvo que venir, para que Él se convirtiera en nuestro sustituto. Significa, el Señor tenía una misión y es venir a morir por nosotros. Pero es para dejarnos claro con la sobriedad que ninguno de nosotros era justo, que ninguno de nosotros tenemos una manera de pensar o una forma de acercarnos a la vida que puede ser favorable a Dios. Significa, todos tenemos nuestras propias opiniones, todos tenemos nuestra manera de poder ver el mundo a través del lente de la cosmovisión en particular que tú tengas. Pero Cristo declaró con esa misión que vino a cumplir, que ninguno de nosotros tenemos una clara visión de la vida donde es justa, donde es precisa, donde es pura, donde es santa. Ninguno de nosotros. Nosotros todos somos justificados por la fe, no por nuestra manera de pensar, no por nuestra intelectualidad, ni nuestra habilidad de razonamiento. Ninguno de nosotros. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Cristo no se alineó a ninguna agenda, porque él sabía que la única esperanza del mundo es que Él viniera a ser sacrificado por nosotros. Así que, amado, nosotros tenemos esta realidad. Tenemos a Cristo, la cruz de Cristo, y esa se convierte en el modelo de tomar nuestra propia cruz. Y esto es lo central de todo aquel que proclama a Cristo. Lo central del evangelio, lo central del cristianismo es la cruz. En los primeros siglos de la iglesia, cuando el cristianismo estaba siendo infiltrado en el Imperio Romano, uno de los lugares más extraordinariamente hostiles, donde la persecución fue caótica, donde la persecución fue deplorante, donde no nos cabe en la mente cómo estos cristianos se convirtieron aún en antorchas humanas por decreto del rey. Estos cristianos perseveraban en amor, perseveraban en el servicio. De hecho, en la historia, y usted lo puede buscar, en la historia había hasta una pandemia en Roma, y cómo los cristianos servían y iban a estos lugares para curar a estas personas que estaban contagiados con esta pandemia, con el riesgo de ser infectados. Pero el amor que ellos tenían era genuino. El servicio que ellos tenían para los demás, para doblegarse, para para aún amar a sus enemigos, para ser humillados por su fe.
aún con el riesgo no solamente de ser contagiado, con el riesgo de ser arrestado, con el riesgo de perder su vida. Ellos completamente a través del sistema del amor, a través de este sistema de tener claro que Dios les amó, por tanto, ellos iban a dar a otros lo que ellos mismos habían recibido por gracia. Y lo hicieron con total confianza de que su rey es suficiente, de que su rey está respaldándolo, de que el evangelio verdaderamente es el poder de Dios para cambiar vidas y aún impactar naciones. Y como la historia nos deja claro que el cristianismo debilitó por completo el imperio romano y trajo, en vez de ser la minoría perseguida, se convirtieron entonces en la religión principal, se convirtieron en el lugar de preeminencia. Eso, amado, es el cristianismo que nosotros tenemos que rescatar. No un cristianismo partidista, es un cristianismo donde todos tenemos la total confianza que nuestro rey y su evangelio es más que suficiente. Es volver otra vez a ser llamados aquellos que trastornan las naciones, aquellos que vienen al revés, porque el reino de Dios es lo que se llama the upside down kingdom, invierte todo. Nosotros ganamos por influencia de amor, no con poder, no con mano dura, sino con servicio y con amor aún a nuestros enemigos. Y esto es porque si entendemos el contexto en Roma, la cruz era un símbolo de humillación y derrota. En otras palabras, nosotros subyugamos a nuestros enemigos crucificándolos en la cruz y hacerlo público, para intimidar a aquellos que quieran levantarse en nuestra contra, para hacer un show of force, para demostrar nuestro poder. Y hacerlo de tal manera que asuste a las personas que se atreven a oponernos. Y cómo ellos escuchar que la cruz es lo que motiva a esta secta, que para ellos era una secta judía, a amar de tal manera. O sea, para ellos definitivamente era un escándalo. Ahora, para aún los judíos que no habían abrazado la cruz y todavía estaban esperando en su Mesías, la cruz era piedra de tropiezo, porque ellos entonces ahora tenían que reinterpretar todo lo que ellos creían erróneamente de su Mesías, porque el Mesías llegó, los visitó y ellos mismos lo rechazaron. Entonces ahora ellos están tropezando a través de esta realidad, de que hay un grupo declarando que el Mesías, que por tanto tiempo estaba esperando, era aquel Cristo que habían rechazado, que murió y resucitó. También ellos estaban esperando por un Mesías conquistador. Y ellos no estaban esperando un Mesías que trascendentara la conquista temporera y el alivio que ellos querían sentir a través del yugo romano. Ellos no estaban esperando un Mesías que viniera libertando del pecado, no solamente a ellos, sino a todo aquel que proclamara el nombre del Señor sería salvo. Entonces, esta es la invitación a toda la humanidad a tener oportunidad de restaurar su relación con Dios y poder ser salvos de su pecado, de su rebelión contra Dios y por fin tener una relación verdadera e íntima y personal con su Dios creador. Imagínate el escándalo de tantos de ellos escuchar las palabras de Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que era un terrorista contra la iglesia. Y al venir el camino de Damasco viene el Cristo glorificado y le dice, ¿sabes qué? Estás persiguiendo a la iglesia, pero no es a la iglesia que estás persiguiendo, es a mí. Y este hombre se convierte de un tirano a un discípulo, de un terrorista a uno que ama y se entregó por completo a la iglesia, aún con el costo de su propia vida. Amado,
Eso confirma la fe, porque nadie de la noche a la mañana va a hacer eso a menos que quedó loco. Y entonces para declarar a Pablo loco tenemos que declarar a todos los discípulos de la misma forma. Nadie entrega su vida por una mentira. Pero sí, lo loco que Pablo declaró era esto: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Escuchó eso? Cristo crucificado, la cruz de Cristo es que dos cosas: poder de Dios, sabiduría de Dios. Tú y yo como cristianos no necesitamos movernos de esas dos fuentes de transformación, porque es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y todo es cuando nosotros entendemos y articulamos correctamente la cruz, articulamos correctamente el Evangelio, tratamos de encarnar el Evangelio para amar aún a nuestros enemigos, para vencer la hostilidad con amor. Y así, amado, no hay mejor testimonio, no hay nada más que podamos hacer para desmantelar a nuestra sociedad tan dividida. Y ahora mismo que estamos como en una implosión, porque una implosión es porque estamos adentro, ¿no? No, explosión es de afuera, pero una implosión política, social, económica, religiosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Con amor. Con amor. Escucharle. Tengan diferencia que tú ni soportas escuchar. Si te sientas a escuchar, si te sientas a analizar, hay quizás líneas de razonamiento que tú puedas entender. Por lo menos, aunque no llegamos a un consenso, aunque no podemos estar de acuerdo, por lo menos puedes respetar por qué esa persona llegó a su conclusión. Desesperadamente necesitamos eso otra vez. Necesitamos el diálogo civil. Y el cristiano solía tener esa resistencia, solía tener esa virtud, pero me temo que muchos no están demostrando eso. Estamos prefiriendo tomar la espada que la cruz. Y el mismo Jesús nos invita en Lucas 9 a que si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Una de las cosas que menos estoy viendo es que nos negamos. Siempre tenemos una respuesta, siempre estamos en una actitud de reaccionar. Siempre estoy viendo en los medios la gente reaccionando. No estamos pensando, no estamos saliendo de todos estos medios y tomando tiempo para meditar, para procesar, sino que lo que hacemos es un constante reaccionamiento. El Señor nos llamó a ser racionales, no a reaccionar. Pero esto requiere que nosotros hagamos como Cristo. Cristo no reaccionó cuando lo arrestaron. No reaccionó cuando él fue acusado. Él mismo no se defendió. La Biblia dice que él se quedó callado. ¿Sabes, amado? Hay momentos que el cristiano necesita aprender a quedarse callado. Nosotros queremos tener una respuesta para todo. ¿Y por qué de vez en cuando mejor dejamos que el Señor pelee nuestras batallas? Nos quedamos callados. Mejor pensamos las cosas antes de hablar. O, como Jesús, saber que hay un plan de Dios a través de todo esto. Y él se quedó callado como cordero que iba al matadero. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia sobre los cristianos? Los cristianos somos contados todos los días como ovejas de matadero. O sea, nosotros no venimos a defender una posición ni la otra, venimos solamente a declarar a Cristo y a este crucificado. Si nosotros nos mantenemos fijos en la meta, en la misión, el Señor es el que pelea por nosotros, el Señor es el que levanta nuestro testimonio, el Señor aún si nos hicieran daño, el Señor aún eso lo va a usar como testimonio. ¿Acaso la Biblia no dice lo que se dijo de Jesús, que si un corn of wheat,
como dice, un grano de semilla no cae sobre la tierra, no muere, entonces da mucho fruto. Hay veces que nosotros tenemos que esperar los procesos, que a veces parece que perdimos un argumento, que parece que perdimos una influencia sobre X o Y situación o aún sobre nuestra nación. ¿Tú te imaginas que nosotros como cristianos perdamos la influencia en nuestra nación, en nuestra influencia cristiana como nación? Pero te voy a dar esto para que pienses. Pero venga un glorioso avivamiento y muchos se conviertan de todo corazón a Cristo. Entonces, si tú me das para escoger, yo no quisiera imponer mi visión cristiana sobre los demás. Yo quisiera ver personas convertidas, abrazar la cruz, abrazar a Cristo y que nazca de ellos una conciencia sana, que nazca de ellos una cosmovisión bíblica para que tengan en ellos la verdad de Dios, no porque se la estoy imponiendo, sino una verdad que nace de una relación con Dios, el cual ellos se alinean a su Padre porque nacieron de nuevo, y como ahora Dios es su Padre, ellos le creen a su Padre, ellos le creen a la verdad que sale de las páginas de aquel que ahora ellos declaran como Dios, que ahora ellos declaran como su Padre celestial. Y esto, amado, porque nosotros tenemos que volver a estudiar la historia. Amado, no ignoremos la historia, porque te lo voy a decir aunque te ofenda. Muchas personas están cayendo en ignorancia porque ignoran la historia. Y el que ignora la historia está condenado a repetirla. Mira la historia de Roma. Mira un imperio tan poderoso como cae. Y no fue transformado a fuerza de espada. No fue transformado a través de la imposición. Fue transformado por el testimonio de cristianos que no estaban solamente yendo a la iglesia a adorar al Señor en cuatro paredes, sino que de constante estaban afuera, demostrando verdaderamente, físicamente, tangiblemente el amor de Dios. Y estos eran cristianos humildes, cristianos que eran valientes con su fe, cristianos que diariamente estaban tomando su cruz. Sí, ellos podían articular y defender la fe, pero lo hacían de una manera que no era una imposición, sino era una declaración de por qué ellos creían lo que creían. O sea, era una explicación de su fe, no porque te quiero demostrar que tú estás mal, sino que te quiero dar una perspectiva diferente para que la pienses, para que la consideres. Porque si yo te invito a considerar algo y tú llegas a esas mismas conclusiones, entonces eres tú tomando la decisión, no soy yo imponiéndola. Y amado, esto también nos dice en la historia de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia en Roma, que ellos no solamente estaban de esquina a esquina haciendo argumentos, ¿sí? Eso tiene validez, por supuesto que sí. Tenemos el famoso Pablo, que lo hacía de constante. Pero había un elemento que es muy importante. Era un elemento que veían de constante cuidando de los huérfanos, de los enfermos, de los pobres, de los marginados. Cómo trataban a aquellos que eran extranjeros. O sea, todas esas cosas eran vitales para que el evangelio no solamente fuera una articulación de palabras, sino que fuera una acción y una acción social, que ellos pudieran ver de forma tangible que el Dios que esta gente predica, ellos realmente lo creen, no por lo que dicen, sino por sus acciones. Y esto, amado, hizo que el poder de la cruz desarmara la violencia del Imperio Romano. El no tratar bien a sus ciudadanos, no tratar bien a las viudas y a las personas marginadas. Ellos empezaron, el imperio vio cómo su línea política era la imposición. Y ellos ver que los cristianos lo que hacían era amar, eso como que era contracultura a lo que ellos estaban acostumbrados. Amado, el cristianismo en los primeros siglos tuvo que haber sido un mensaje bien escandaloso.
porque para ellos es proclamar que la silla eléctrica de sentencia de un criminal era el símbolo de redención. Era lo que Dios escogió para redimir al mundo. Eso era un escándalo, especialmente para la conciencia romana, que estaba tan enorgullecida de su nacionalidad, que por supuesto para ellos la cruz era repudio. ¿Y cómo esto se convirtió en el poder de Dios? Solamente a Dios se le ocurre esto. Pero este instrumento y esta proclamación de ese instrumento que se usó para crucificar a nuestro Cristo se convirtió en el mensaje que desarmó esa potencia imperial de ese tiempo. Y amado, este es un llamado para nosotros. Esta comunidad de fe que debe ser tú y yo. La iglesia no ha cambiado. Déjame decirte, si tú tienes un cristianismo que no se parece al cristianismo del primer siglo, ya no es un cristianismo, ya es una evolución diferente. Porque el cristianismo no puede cambiar. El mensaje es el mismo, Cristo es el mismo y las acciones que nosotros tenemos que seguir tienen que ser un eco del pasado. Nosotros no nos podemos desviar a algo nuevo. Tenemos que seguir el mismo eco del pasado para poder dar testimonio del verdadero Jesús. Y con los demás hermanos de toda la historia, ser testigos del poder del Evangelio. Y esto es en base a cómo nosotros elegimos amar en vez de odiar. Servir en lugar de dominar. Entregar nuestra vida en vez de protegerla. Mucho se está hablando en estos tiempos de esta idea de que hay una unión entre el cristianismo y la violencia. Lo justifican. Hacen una maniobra bien impresionante teológicamente para justificar esto. Y no pueden. Porque sencillamente, tú ves los evangelios, Jesús nunca auspició la violencia. Al contrario, contra él se cometió violencia. Y Dios de los cielos tomó esa violencia y la convirtió en el mensaje más poderoso que ha cambiado sin números de vidas a través de siglos y siglos. Dios no necesita que nosotros nos defendamos. Él es nuestro defensor. Para mí está bien claro. Todas las naciones tienen su ejército. Y si tienen que usar la fuerza para mantener su democracia o su sistema de político, pues lo van a hacer. Solamente con eso tenemos que estar con mucha cautela en cómo nosotros asociamos a una fe que se alinee de tal forma que nosotros usemos la violencia. Antitético, por completo. Hay un dicho en Puerto Rico que se dice, se cae de la mata. No, amado. Por lo menos a mí no me convencen. Yo creo que el evangelio para mí es suficiente. La autoridad de la escritura es, aunque a veces me gustaría desviarme porque hay cosas que me gustan, hay cosas que yo me puedo adscribir, yo tengo que resistir esa tentación y decir, Cristo es suficiente. El poder del evangelio es suficiente. Y aquel que levantó esta obra, él la va a terminar. Él no necesita nuestra ayuda. Él lo que necesita es que nosotros dependamos más de él. Y esto tampoco se gana con espada ni con ejército. Es por el Espíritu de Dios. Es por la proclama de Dios. Es porque es la destinación de Dios. Que en algún momento toda rodilla se doble y proclame que Cristo es el Señor. No sé cómo Dios lo va a hacer. Yo solamente sé que yo tengo que hacer mi parte. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te pregunto, ¿estás dispuesto en vez de dejar
que tus alineamientos de fe se alineen a tal o cual partido, por cual o tal agenda. No dejar confundirte con las guerras culturales y decirle al Señor, Señor, tú tomaste tu cruz, tú nos llamaste a tomar nuestra cruz. Ayúdame a con fidelidad proclamar tu cruz y con el ejemplo tomar mi propia cruz para que se alinee mi mensaje con mi vida. Y así el mundo ver que el evangelio me ha cambiado a mí, que la proclamación de ese evangelio y mi testimonio son uno y el mismo. Y el mundo saber que esto no es solamente un cuento, esto es poder de Dios que transforma y cambia el corazón, llama a personas de las tinieblas a su luz admirable. Amados, estamos tomando nuestra cruz, estamos siguiendo a Jesús, estamos viviendo de tal manera en nuestra vida que está reflejando el testimonio del evangelio. Estoy viviendo de tal manera mi vida que estoy sacrificando mi tiempo de comodidad por la causa de Cristo. Estoy dispuesto a ser avergonzado por mis convicciones. Estoy dispuesto a ser ridiculizado por mi proclamación. Estoy dispuesto aún a sacrificar mi propia seguridad por ver a otro que venga y abrace la cruz. Estoy de verdad interesado en que las personas se alineen a mis convicciones o que se conviertan realmente a Cristo. Estoy interesado en caminar con las personas con paciencia hasta que ellos puedan ver la luz. O solamente quiero dejarles saber que esto es inmoral y esto es moral. Conviértete o piérdete. Ven a Cristo o que te lleve el diablo. Porque a veces, amado, aunque tú no lo quieras aceptar, a veces así que sonamos. Si no piensas como yo es porque estás usado por el enemigo. Si no piensas como yo es porque estás poseído por el diablo. Entonces, hacemos líneas de divisiones porque ya no tenemos la estamina de amar y tener paciencia. Porque me temo que nuestro cristianismo se ha galvanizado de tal forma que lo queremos a la fuerza. Queremos que los demás se conviertan en nuestro club. Se ha convertido, el cristianismo en muchas personas se ha convertido en un club. Este es el club social que yo quiero que tú pertenezcas. Y si tú no te conviertes a este club social, pues allá tú. Porque este es el club que tú estás in o out. Sí, porque nos están dando un ultimatum. O estás in o estás out. O estás hablando de las cosas que tienes que hablar, o eres un cristiano débil, o un cristiano que no se atreve de hablar las cosas sociales. O la vas a hablar o no la vas a hablar. Entonces estoy viendo este cristianismo que está resurgiendo bien forzoso, bien bravucón. Me temo que han perdido la mirada hacia la cruz. Porque muchos parece que están cansados de esperar a Cristo. Cansados de tener paciencia con aquellos que piensan diferente. Y si perdemos la paciencia, y si perdemos el amor, y si perdemos la persistencia, perdemos esas virtudes, ya no podemos comunicar el evangelio con fidelidad. Ya las personas no nos van a ver a nosotros como personas que queremos amarlos hasta que vengan al conocimiento de Cristo, sino que lo queremos imponer a la fuerza, de forma autoritaria. Y por lo menos, amado, tú puedes pensar diferente, no hay problema. Yo solamente quiero que sepas, yo no me ascribo. Yo seré parte de la resistencia de muchos hermanos que piensan igual que yo. Y de muchos que vamos a levantar otra vez el nombre de Cristo y lo vamos a hacer con amor
No nos vamos a oponer a nuestros enemigos que piensen diferente que nosotros, a personas que su ideología no se alinean a mis convicciones, no hay problema. Le vamos a amar. Vamos a estar con ellos. Y vamos a tener que con paciencia guiarlos a la cruz hasta que ellos mismos vean, igual que el Imperio Romano, que hay una gran diferencia entre la imposición y el amor. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gracia de vivir como portadores de la cruz, sabiendo que en Cristo la debilidad se convierte en poder y que nuestra entrega se convierte en victoria. Padre, ayuda, llama a tu iglesia por tu Santo Espíritu, a que no abracemos, Señor o Dios, nada falsificado, nada que parezca que es, pero no es. Vuélvenos a llamarnos a la piedad. Vuélvenos a llamarnos a la cruz. Recuérdanos que te seguimos a ti, que eres el siervo sufriente, que en vez de tomar la espada tomaste la cruz. En vez de llamar ángeles para defenderte, tú te entregaste con tu boca cerrada, porque tú estabas confiado por completo en tu Padre. Porque el mismo Dios dice, la venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré. Poderoso Dios, ayúdanos a confiar que aquel que levantó la obra la va a terminar. Que el mismo evangelio que derrumbó un imperio completo, y eso está en la historia, sabemos que lo puede volver a hacer. Un evangelio que tenga verdad y tenga gracia, que tenga principios, pero que esté saturado de amor. Padre, que en el nombre de Jesús, vuélvenos otra vez a una cosmovisión bíblica. No solamente porque conocemos la palabra, sino por aquel que conocemos, que es nuestra inspiración de vida y el cual queremos que todos conozcan, te conozcan a ti, Señor y Salvador. Dios te bendiga, amado. Estamos los martes o jueves, Saturdays es recap. God bless. Dios te guarde.